Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Es algo tan hermoso así como iglesia, ¿no? El vernos, el entendernos que somos parte de algo, de un plan, ¿verdad? Que va más allá incluso de nuestro propio entendimiento. Y es que, si lo pensamos, la Biblia nos enseña que el Señor, nuestro Dios, es Dios de relaciones, ¿sí? Su naturaleza de Dios es relacional. Su naturaleza de Dios es de comunión. Y si te pones a pensar, queda evidente en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación inseparable entre cada una de las personas de la Trinidad. Lo que nos deja ver es su esencia. Lo que nos deja ver es la dependencia el uno del otro, la unidad el uno con el otro y la inmanente relación que existe el uno con el otro. La relación que Dios manifiesta, ¿verdad? Incluso lo vemos a lo largo de la Escritura, cómo busca esa relación también con su creación. Es intencional Él en buscar la relación con su creación. Dios nos creó, dice la Biblia, a su imagen y por lo tanto algo que compartimos, ¿verdad? De parte del Señor es esa misma esencia relacional. Algo que está en nosotros, que es en nuestra vida, en nuestro entendimiento, en la imagen que puso en nosotros, es esa misma esencia relacional. Piénsalo, el hombre de una u otra manera tiene esa naturaleza de establecer relaciones. De hecho, recuerda, cuando Dios formó al hombre, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Él sabía que es parte del hombre el buscar la comunión. Ahora, tal vez hay unos que sean más que otros, pero realmente nuestra naturaleza y nuestra esencia es esto de compartir, de ser y de estar en relación los unos con los otros. Sin embargo, el pecado, cuando entró en el hombre, lo que vino a dañar fueron precisamente todas esas capacidades relacionales que están en nosotros por naturaleza. Primeramente, nuestra relación con Dios está dañada por el pecado y por consiguiente nuestra relación los unos con los otros también vino a ser dañada. Si tú te recuerdas en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, esa fue la consecuencia. Dios le dijo a Adán y Eva, el pecado ha dañado tus relaciones. ¿Y qué le dijo a la mujer? Ahora tu deseo estará para tu marido y el hombre se enseñoreará de ti. Pues eso es lo que has buscado y eso es la consecuencia que ahora vivimos. Las relaciones dañadas y lastimadas de los unos con los otros por el pecado. Y si te pones a pensar, lo que vivimos hoy día en nuestra sociedad es consecuencia de ese mismo pecado. Es consecuencia de esa maldad y vivimos en conflicto, ¿no? Vivimos en pleito, en contienda cada día con quien tengamos a nuestro alrededor. Y te digo una cosa, no nada más es entre esposos, de que Adán y Eva pecaron y ellos no. Capítulo 4 de Génesis ya encontramos daño en la relación entre hermanos. Caín matando a su hermano Abel. ¿Por qué? Por el pecado. Capítulo 6 de Génesis ya vemos en el mundo entero cómo la maldad se había multiplicado. ¿Y cuál es la raíz de la maldad? El egoísmo, el orgullo, el pensar en mí mismo sin importarme los demás. ¿Por qué? Porque es la manifestación de una relación dañada y eso se convierte en maldad. Y todo por el pecado. Yo no sé si tú habías considerado esto al momento de estar en tus relaciones. Te digo una cosa, el conflicto que llegas a tener con tu pareja, el conflicto que llegas a tener con tus hijos o con cualquier persona que está a tu alrededor, tiene una razón. Y todos la sufrimos. No eres la única persona que pasa esto o que vive esto o que sufre esto. Todos los hombres y mujeres tienen esa semilla por el pecado en sus corazones. Entonces déjame decirte una cosa.
No veas a la persona con la que tienes conflicto como la fuente de conflicto. Tenemos que entender que es el pecado en la persona la fuente de toda separación. ¿Por qué te digo esto? Porque la solución no es obligar a las personas, a quien tienes a tu alrededor, no es obligarles a comportarse de cierta manera. Ahí te tienes tú que hacer esto y comportar así, y tienes que mostrar esto, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Y queremos a veces, para que estemos bien en nuestras relaciones, queremos que se comporten de cierta manera, o incluso nosotros nos queremos obligar de que tengo que vivir de tal manera para estar bien con las demás personas. Te digo una cosa, si nosotros queremos que nuestra relación sea sanada, la solución es vencer el pecado en nuestro corazón. Para lograr la comunión, para lograr restaurar toda relación, el pecado tiene que ser vencido en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que tú y yo y todo el mundo necesita es el Evangelio. Lo que necesitamos es a Cristo, mis hermanos. Todos los días, en cada momento y en el centro de cada relación. Dios mismo, cuando entró el pecado en el hombre, en el mundo, Dios mismo dio el Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Se le conoce como el protoevangelio, el primer evangelio mencionado en la Biblia. Entró el pecado y Dios inmediatamente dice: la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, que es Satanás. La manera de restaurar la relación, cualquiera que sea, no es forzándote a cambiar tú mismo o a ti mismo en tu comportamiento o en algo exterior, sino solamente a través de Jesús, quien ha aplastado el pecado. ¿Sí me entiendes? Es solamente a través de Cristo. La única forma de encontrar comunión unos con otros es en Cristo Jesús, pues Él fue el que venció el pecado en la cruz. Entonces, ¿a quién hay que correr? A Él. Toda relación restaurada radica en la relación con Cristo. ¿Te das cuenta? Toda relación restaurada surge primeramente de la relación con Cristo. No hay otra manera. Y es aquí donde tú y yo podemos empezar a observar, bueno, entonces, ¿qué tan arraigado estoy en Jesús dependiendo mis relaciones? Observa a tu alrededor, cómo estás con las otras personas, con tu familia, con tu pareja, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué tan arraigado estoy yo en Cristo? Ahí vamos a poder darnos cuenta. ¿Cuánto más necesito estar arraigado en Jesús? ¿Cuánto más necesito estar arraigado en la unidad con Él? Porque piénsalo, los conflictos de mi vida radican en mi orgullo, iglesia. En mi falta de sometimiento a lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que se haga mi voluntad, porque quiero que se haga de acuerdo a lo que yo creo que es lo correcto y no considero a Dios en mis relaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos todos? Más bien, someternos, conocer, intimidad con Cristo. Conocerle tal cual es. Porque nada más ahí vamos a alcanzar comunión los unos con los otros. Hay un pasaje en 1 de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, que nos va a dejar ver precisamente el proceso, ¿verdad?, para la unidad. Y déjame leértelo rápidamente. El apóstol Juan escribió en su primera carta lo siguiente acerca de Jesús. Él dijo: lo que existía desde el principio, fíjate, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto les escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si te das cuenta, en el versículo 3 da el propósito Juan, el por qué escribió esta carta, y dice: para que tengan comunión con nosotros, para que lleguemos a la unidad, para que entendamos juntos qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer.
porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia, para alcanzar comunión unos con otros? ¿Qué necesitamos para lograr la restauración unos con otros? Primeramente, la unidad con el Padre y con su Hijo. Es hacia allá, hacia donde tenemos que ir, dice el apóstol Juan en el verso 3. Esta palabra comunión en el griego es koinonía, que significa participar mutuamente de una causa común, ser parte de algo en común. O sea, no se trata nada más de saber lo mismo o creer lo mismo. Se trata más de vida en común, en unidad. ¿Te das cuenta? Se trata de esto. Y te digo una cosa, eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. El Evangelio nos trae a la koinonía, nos trae a esa comunión para compartir vida. Lo que compartimos en Cristo, cuando nos atrae a Él, es vida de Cristo. Y ahí es donde podemos alcanzar unidad los unos con los otros. Y fue un llamado del Señor hacia su iglesia. Primera de Corintios 1:9, el apóstol Pablo lo dijo. Por lo cual fuiste llamado, ¿a dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Tu llamado y mi llamado es a la comunión con Cristo. Y en esa comunión, ¿sabes qué va a pasar? En esa unidad con Él vas a empezar a conocerle de una mejor manera. Vas a poder tener intimidad con Él. Vas a poder tener entendimiento de su voluntad, de su corazón, de su anhelo para ti. Y al llegar a ese grado de conocimiento de Cristo, ahí vas a entender que puedes tener seguridad en Cristo. ¿Te das cuenta? Porque te digo una cosa, la seguridad que tú tienes con las personas te dan cercanía con esas personas. La confianza y unidad que tienes en tus relaciones es por la seguridad que te ofrece. ¿A quién le gusta estar o quiere estar o busca estar con una persona que no le da seguridad? A nadie. ¿Estás de acuerdo? De hecho, he escuchado mujeres que dicen que esto es lo que buscan en una relación. Eso es lo que apuntan en sus relaciones. Quieren estar seguras con la persona que tienen a un lado. Es gran parte de lo que necesitan en su relación. Seguridad. Y eso es lo que buscan en sus parejas. Y te digo una cosa, todos apuntamos hacia allá, todos vamos hacia allá. Todos somos así. Siempre queremos estar con alguien que nos sintamos seguros, confiados. Pero en el caso del Señor, ¿cómo queremos estar en unidad con Él o sentirnos seguros si no le conocemos? Si no nos acercamos, si no tenemos esa intimidad con Él que nos muestra realmente quién es Él, su poder, su gracia y su misericordia. Muchas veces por eso estamos en esa condición lejana. Te digo esto porque el apóstol Juan en el verso 1 es lo que está haciendo. Para él es importante y comienza su carta diciendo estas palabras. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos y hemos contemplado y nuestras manos han palpado acerca del verbo de vida. Si te das cuenta, Juan viene a presentar en primer lugar y nos muestra el panorama y la imagen de Cristo como Dios. Y eso es lo que quiere que entendamos y tengamos arraigado en nuestra vida y en el entendimiento de Jesús. Él es el verbo de vida, dice acá. Juan así lo hace y siempre busca eso. De hecho, en el Evangelio de Juan 1:1 también dice esto acerca de Jesús. En el principio dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios y termina diciendo, el verbo era Dios. Juan está afirmando que Jesús es Dios y por lo tanto tiene todas las cualidades de Dios y por lo tanto tiene todo el poder de Dios. Y se refiere a Él como el verbo de vida, que quiere decir en el que se encuentra la vida. Aquella vida que habíamos perdido, aquella vida que se nos había separado o alejado de nosotros, se encuentra completamente en Cristo. Aquella vida que por el pecado habíamos dejado a un lado, se encuentra en Cristo. Y es lo que tú y yo necesitamos, volver a esa vida, tener esa vida. ¿Para qué? Para que nuestra relación primeramente con el Padre sea restaurada. ¿Te das cuenta?
en el conocimiento y en el entendimiento de Cristo Jesús. La unidad radica en conocerle tal cual es y en la convicción de la nueva vida en Cristo. En otras palabras, iglesia, tú y yo vamos a poder compartir experiencia terrenal los unos con los otros cuando estamos convencidos de nuestra vida celestial, nuestra vida eterna. Ese entendimiento tiene que movernos a la unidad. El entendimiento de nuestra identidad, nuestra posición, tiene que movernos a la unidad. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere permanecer en conflicto con una persona que sabes que va a estar contigo en la eternidad? Si tu pareja es creyente igual que tú, imagínate. Estamos en conflicto, en discusión, en pelea constantemente y sabes que van a estar juntos por la eternidad. ¿Quién quiere estar en conflicto con alguien? Yo creo que mejor nos lleva a un punto más bien de buscar la unidad. Oye, si voy a estar contigo, busquemos más bien estar en unidad, en un mismo sentir, y que nuestra vida y nuestra relación sea para gloria de Dios. La nueva vida que a ti te ofrece Cristo, su poder, su gracia y su amor, te lleva a la unidad, te empuja a la unidad. Pero dime una cosa, si sacamos a Cristo de la fórmula, ¿qué obtenemos? Si no está el Jesús, su gracia, su misericordia en nuestra relación, vamos a seguir como estamos. Fíjate lo que dice el versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, dice Juan, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La experiencia que tuvo Juan y todos los discípulos con Cristo durante su vida, durante su andar, durante su ministerio, los transformó de tal manera que los llevó a la comunión unos con otros. Porque ellos entendieron que en Cristo hay cercanía, unidad. Cristo, ¿sabes qué? Les presentó el reino en cada oportunidad y en Él veían el reino. Los apóstoles y discípulos lo que veían era: si vamos a tener esto por la eternidad, más vale que estemos en unidad, y los empujaba a tener unidad. Entendieron su posición, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y la relación eterna con Dios los lleva a tener una relación los unos con los otros. Entendamos, hermanos, que aquello que se había perdido por el pecado, aquello que no había manera de restaurar, de recuperar, de volver a construir, al conocerle a Él como Dios, el conocer su poder y estar convencidos de su vida en nosotros, nos regresa a la unidad. Eso es lo que muestra, enseña y manifiesta Cristo y su poder y su evangelio. Jesús venció ya el pecado que te mantenía separado. Aquello que rompió el Señor, aquello que rompió el pecado, el Señor lo trae de vuelta y nos vuelve a unir. Jesús derribó toda barrera, dice Efesios, que nos mantenía separados los unos con los otros. Y por eso termina el versículo 3 diciendo: y lo que hemos visto y oído, o sea, dice, nuestra experiencia, eso les anunciamos, para que sepan, conozcan, se convenzan, y en ese conocimiento también ustedes tengan comunión con nosotros. En ese entendimiento de quién es Él, volvamos a la comunión los unos con los otros. Porque la comunión, dice, radica en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Hermanos, fuera de Cristo no hay forma de volver a la unidad. Yo no sé cuál sea la condición y la situación que tú estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus relaciones con tus padres. Yo no sé en qué condición estás, pero sí te puedo decir una cosa: la solución es Cristo. La única manera de volver es a través de Cristo. Todos le necesitamos. Los que ya le conocemos no estamos exentos de fallar. Busca constantemente, día a día, que sea Cristo en ti, su amor en ti, su gracia en ti. Porque eso es lo que nos vuelve
a unir. Y tú y yo, por naturaleza, por esencia, volvemos y buscamos la comunión constantemente. El ánimo de hoy es de que tomes la oportunidad. Toma esta oportunidad. Este privilegio que Dios te ha dado en Cristo. Este privilegio que Dios te ha dado de poder tomar las herramientas que te da a través de su palabra, a través de la iglesia, y todas las relaciones vuelvan a la unidad que solamente se alcanza en el conocimiento de Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.